Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a ver cómo vamos a resolver un problema de un objeto moviéndose a lo largo de una rampa o plano inclinado, donde tenemos una fuerza de tensión que es la que mueve el objeto hacia arriba y existe una fuerza de fricción o de rozamiento actuando sobre ese objeto. Muy bien, entonces como les dije, en este video vamos a hablar sobre un objeto que ahora se está moviendo a lo largo de una rampa o plano inclinado. Este objeto está bajo la acción de una fuerza de tensión y también va a haber una fuerza de rozamiento. Y esta es la descripción detallada del problema. Bien, espero que hayan leído con detenimiento esa descripción y hayan encontrado toda la información, todos los detalles que hay en esa parte de la descripción. Y entonces el paso siguiente que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el esquema, vamos a hacer un dibujo y vamos a poner toda esa información que había en la descripción, pero la vamos a poner alrededor del esquema para que sea más fácil de darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer en este problema. Ok, este vendría a ser el esquema muy sencillo que nos permite a nosotros entender mejor cómo está este sistema. Tenemos la rampa que tiene una altura de 1.5 metros, tenemos el largo de la rampa 2.5 metros, queremos que la velocidad hacia arriba sea constante, tenemos un coeficiente de fricción o de rozamiento de 0.2 y tenemos un objeto de 25 kilogramos. Otra cosa muy conveniente es escribir todas las cosas que conocemos en esta manera, inclusive poner aquí que la velocidad es constante, aunque no sabemos cuál es el valor, pero con eso sabemos que la aceleración va a ser cero, una información importantísima que estaba incluida ahí en la descripción, aunque obviamente no estaba dicho directamente. Y aquí ponemos cosas que desconocemos que queremos encontrar. Por ejemplo, queremos encontrar la fuerza de tensión, queremos encontrar el ángulo alfa. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces el siguiente paso es poner aquí cuáles son las fuerzas que están actuando, hacer el diagrama de cuerpo libre y continuar con los pasos siguientes. Ok, en este caso tenemos 4 fuerzas que están actuando porque ahora tenemos una fuerza de rozamiento diferente al otro caso que el objeto se está moviendo sin rozamiento. Entonces ahora tenemos la fuerza de gravedad como siempre, vertical hacia abajo, la fuerza de tensión a lo largo de la rampa apuntando hacia arriba de la rampa, la fuerza de fricción o rozamiento que está a lo largo de la rampa pero en la dirección opuesta, siempre opuesta a la dirección de movimiento, y la fuerza normal que es perpendicular a la rampa. Estas son las 4 fuerzas que tenemos actuando. Vamos a dibujar ahora el sistema de coordenadas inclinado a lo largo de la rampa y con eso vamos a encontrar las componentes de las fuerzas que vamos a necesitar para luego resolver el sistema de ecuaciones de Newton. Ok, entonces este es el sistema de coordenadas inclinado a lo largo de esa rampa, el eje X y el eje Y perpendicular a la rampa. Como vemos, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción están a lo largo del eje X, la fuerza normal está a lo largo del eje Y. La única fuerza que está fuera de esos ejes es la fuerza de gravedad y es la que tenemos que encontrar las componentes. Ese es el paso siguiente. Vamos a poner ahora cuáles son las componentes de esta fuerza a lo largo del eje Y y del eje X. Ok, entonces ahora ya tenemos aquí la componente en la dirección Y de la fuerza de gravedad y aquí la componente de la fuerza de gravedad en la dirección X. Una de las cosas que es muy común, la gente no tiene en cuenta ese detalle, que cuando dibujan las fuerzas las ponen una encima de otra, es difícil de interpretar cuando luego volvemos a mirar ese dibujo. Lo que yo hago normalmente es dibujar a las fuerzas que están en la misma dirección, una paralela a la otra. Obviamente yo entiendo que estas dos fuerzas están sobre el eje X, pero cada uno de estos vectores que están aquí
representa una fuerza, en este caso la fuerza de fricción, y esta otra la fuerza de gravedad, su componente X. Entonces de esa manera no voy a escribir las dos una encima de otra, va a ser difícil de ver, de visualizar, y es muy complicado a veces cuando uno tiene que leer el dibujo que hizo otra persona, pero al hacerlo de esta manera queda bien claro que son dos fuerzas que están actuando. Cada una de ellas tiene su nombre o su identificación, y por lo tanto no hay ninguna complicación. Recuerden que hasta este punto no nos interesa todavía las magnitudes concretas de cada una de estas fuerzas, por lo tanto este esquema no tiene por qué estar en escala perfecta, como en este caso yo no puse atención con el detalle a la escala, porque lo que más importa es tener en cuenta cuáles son las fuerzas y las direcciones. El paso siguiente ahora va a ser encontrar para cada una de estas fuerzas sus valores y resolver el problema de la fuerza de tensión. Para poder calcular las componentes de esta fuerza necesitamos el ángulo que corresponde al plano inclinado, ese ángulo alfa que dijimos al principio que no conocimos. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos la altura del plano inclinado con el largo del plano inclinado, y la conexión es a través de la función seno del ángulo. Entonces seno del ángulo es altura del plano inclinado 1.5 metros dividido el largo del plano inclinado 2.5 metros. Eso nos da un valor de 0.6. Aquí las unidades se cancelan, por lo tanto aquí tenemos un número nada más. Entonces la función seno del ángulo 0.6, si encontramos en la calculadora, vamos a utilizar la función inversa del ángulo, inversa de la función seno para encontrar el ángulo, y nos da 36.8. Un problema que ocurre muy a menudo en los estudiantes es que no tienen en cuenta que la calculadora puede estar en el modo grados o en el modo radianes. Si está en el modo radianes, este número va a ser completamente diferente, y luego todo lo demás va a ser errado. Entonces tengan muy en cuenta eso, fíjense cuál es el modo en el que está su calculadora. Algo simple de hacer, pero importante a la hora de hacer la cuenta. Entonces ya tenemos el ángulo, ahora sí podemos calcular estas dos componentes de la fuerza de gravedad. Ok, ya conociendo el ángulo, entonces decimos que la fuerza de gravedad en la dirección Y es la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo. 25 kilogramos es la masa, 9.81 metros por segundo cuadrado es la aceleración G, y el coseno del ángulo 36.8, con lo cual nosotros tenemos que el valor de la componente de la dirección Y, 196.4 newtons. Esto nos va a servir mucho para encontrar la fuerza de rozamiento o fricción. En el eje X tenemos que FG por el ángulo alfa, la función seno de este ángulo, 25 kilogramos, 9.81 metros por segundo cuadrado, y la función seno de 36.8 nos da un valor de la componente en el eje X de 147.1 newtons. Estos dos valores los vamos a poner en aquella parte, y luego vamos a resolver ahora las ecuaciones en el eje Y primero y luego en el eje X. Ok, ahora planteamos las ecuaciones en el eje Y. Esto es importante empezar por el eje Y porque nos va a permitir encontrar la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces empezamos con el eje Y siempre. Suma de las fuerzas en el eje Y igual a la masa multiplicada por la aceleración en este eje, pero como el objeto no se mueve a lo largo del eje Y, la aceleración es cero. Por lo tanto, las dos fuerzas que están actuando, que es la fuerza normal y la fuerza de gravedad componente Y, esta fuerza de gravedad componente Y es negativa porque apunta en la dirección negativa del eje. Entonces Fn normal menos la fuerza de gravedad en la dirección Y igual a 0, la fuerza normal igual a la fuerza de gravedad en su magnitud. Por lo tanto, la fuerza normal tiene una magnitud de 196.4 newtons. Esto nos va a ayudar porque en el siguiente paso aquí sabemos que la fuerza de rozamiento cinética es igual a la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento, que es igual a 0.2 en este caso. Por lo tanto es 196.4 newtons para la fuerza normal multiplicada por 0.2, nos da un total para la fuerza de rozamiento de 39.28 o 39.3, si lo queremos redondear, newtons para la magnitud de esta fuerza. Entonces ya esta parte en el eje Y nos permitió encontrar una de los valores importantes aquí, que es la fuerza de rozamiento. Ya conocemos la fuerza de gravedad en el eje X
y lo único que nos queda ahora es encontrar cuál es la fuerza de tensión, y para eso vamos a hacer el mismo procedimiento en el eje X. Ok, ahora planteamos las ecuaciones en la dirección X. Para la dirección X decimos que la suma de las fuerzas en la dirección X igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Pero como dijimos que la aceleración es 0, porque la velocidad en este caso es constante, entonces vamos a poner aquí 0 para el caso de la aceleración. Con lo cual nos queda que las tres fuerzas actuantes en el eje X, la fuerza de tensión positiva y estas dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la fuerza de gravedad en el eje X, apuntando en la dirección negativa, por eso ponemos estos signos negativos aquí, igual a 0. Con lo cual, si resolvemos la ecuación para la función, para la fuerza de tensión, vamos a encontrar que la fuerza de tensión es igual a la fuerza de rozamiento más la fuerza de gravedad en su dirección X. 39.28 newtons para la fuerza de rozamiento más 147.1 newtons para la fuerza de gravedad en el eje X, con lo cual nos da un total para la fuerza de tensión de 186.4 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza de tensión que tenemos que hacer para hacer que el objeto suba a lo largo de la rampa con velocidad constante, cero aceleración, en el caso de que tengamos fuerza de rozamiento actuando sobre el objeto. Con eso ya resolvimos el problema, encontramos todo lo que queríamos, el ángulo, encontramos la fuerza de tensión, la fuerza de rozamiento, todas las componentes de la fuerza de gravedad, resolvimos el problema. Muy bien, eso es todo por este video. Entonces los invito a que si quieren encontrar videos de otros problemas relacionados con esto, fíjense en los enlaces en la descripción. También ahí en los mismos enlaces van a encontrar los videos que tienen que ver con cada uno de los pasos y la descripción de estos pasos, los detalles que tienen que tener en cuenta, qué cosas tienen que prestar atención para no cometer ciertos errores muy comunes. Y todo eso está incluido ahí en la descripción, pueden encontrar todos esos videos relacionados con este problema en particular. Eso es todo por este video, entonces nos vemos en la próxima. Hasta entonces.